Sean todos bienvenidos a este día 15 en nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a iniciar como siempre en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, que en el divino sacramento de la Eucaristía estás vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, el haberte ofendido. Tú eres tan bueno que no mereces esa ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según ellas nuestro humilde corazón. Amén. Vamos en este día 15 a hacer la oración de consagración que hizo el pueblo del Ecuador, renovando esa consagración que hiciese este mártir, Gabriel García Moreno, hace ya tantos años. Vamos a repetirla con el corazón. Este es, Señor, vuestro pueblo. Siempre, Jesús mío, os reconocerá por su Dios. Sea pues Dios nuestro, sea vuestro corazón el faro luminoso de nuestra fe, el áncora segura de nuestra esperanza, el emblema de nuestras banderas, el escudo impenetrable de nuestra flaqueza, la aurora hermosa de una paz imperturbable, el vínculo estrecho de una concordia santa, la nube que fecunde nuestros campos, el sol que alumbre nuestros horizontes, la vena en fin riquísima de la prosperidad y abundancia que necesitamos para levantar templos y altares donde brille con eternos y pacíficos resplandores su santa y magnífica gloria. Y pues nos consagramos y entregamos sin reserva a vuestro divino corazón, multiplicad sin fin los años de nuestra paz religiosa, desterrad de los confines de la patria la impiedad y corrupción, la calamidad y la miseria. Dicten nuestras leyes vuestra fe, gobiernen nuestros tribunales vuestra justicia, sostengan y dirijan a nuestros jefes vuestra clemencia y fortaleza, perfeccionen a nuestros sacerdotes vuestra sabiduría y santidad, convierta a todos los hijos del Ecuador vuestra gracia y corónelos en la eternidad vuestra gloria. Amén. Iniciamos nuestra meditación del día 15, siguiendo la dinámica de la exposición del Padre Jean Croiset, y entramos al tercer obstáculo, una secreta soberbia. La soberbia oculta no es un obstáculo menor para el amor a Jesucristo. Podría decirse que no hay mayor obstáculo para nuestra perfección que el espíritu de vanidad con el que pocos luchan. Si lo venciéramos, se le debilitarían todos los demás enemigos. El adversario se hace fuerte con la soberbia. Aún nuestras mismas victorias son armas del demonio para vencernos. Se aprovecha de ellas para ensorberbecernos. Se puede decir que de todos los vicios, no hay ninguno que haya detenido tantas almas en el camino de la virtud y que las haya sumergido desde lo más alto de la perfección en la tibieza e incluso en el desorden. De este espíritu de vanidad nace el deseo inmoderado de querer parecer importante a los ojos de los demás y en anhelo extremado de tener éxito en todo lo que hacemos. En vano nos atormentamos buscando razones que nos aseguren que no buscamos otra cosa sino la gloria de Dios. Bastaría con que escucháramos a la conciencia para ver que no buscamos sino nuestra propia gloria. Esta inquietud desmesurada que nos causa el miedo a no ser aplaudidos, esta tristeza y decaimiento en que caemos después de un mal suceso, esta alegría y engreimiento que nos viene cuando se nos honra y se nos alaba, son pruebas manifiestas del espíritu de vanidad que nos mueve. Esto mismo se desliza aún en el ejercicio de las mayores virtudes. Queremos ser mortificados en extremo, queremos ser corteses, honrados y caritativos, pero también sucede que de aquí nacen casi todos nuestros defectos. Insensiblemente nos dejamos llevar por la idea de un fingido mérito que no existe. Queremos que todos nos estimen y nos quieran, y por eso buscamos más dispersarnos de los propios deberes que dispersar a otros. Y lo que es aún más curioso, pretendemos cubrir la ambición y la vanidad bajo pretexto de honestidad, de caridad, persuadiéndonos vanamente de que para hacer la virtud menos difícil a otros tenemos que comportarnos así. Queremos agradar a la vez a Dios y a los hombres, y por eso muchas veces ocurre que ni agradamos a Dios ni tampoco a los hombres. De este manantial nace la delicadeza que tenemos en asuntos de honra y honor. Son tristezas que tienen mucha conexión con la envidia, cuando no con la maldad. Las penas secretas que nos causan los buenos sucesos de los demás, siempre hallamos excusas y circunstancias a las que atribuimos esa buena fortuna. Se trata de hacerle de menos
no hablar de ellos sino secamente, y nos enfadamos y llamamos lisonjeros a los que los elogian. ¿De dónde procede esto? De que nos hallamos llenos de vanidad y de soberbia. Nos duele la menor palabra que parece que nos hace de menos y la menor sospecha de desprecio. Creemos que al tratar con los demás podemos excusarnos de tener con ellos ciertas atenciones y cortesías, pero no les perdonamos cuando ellos se olvidan de tener con nosotros las que juzgamos que se nos deben. Y aún tenemos una ilusión más ridícula. Nos imaginamos que eso va en descrédito de la honra de Dios y de la gran virtud que presumimos tener. Si hay alguien de quien no recibimos toda la estimación y veneración que esperamos, inmediatamente pensamos que aquel tal es un imperfecto, un licencioso, que no tiene respeto al mérito. Pero no son estos todos los efectos de esta secreta ambición. Amamos el prestigio, los aplausos y las alabanzas en todo lo que hacemos. Hacemos mucho por Dios, pero luego nos ponemos a contar lo mucho que trabajamos y siempre nos mostramos apenados, ansiosos, fatigados y oprimidos, que parece que lo que queremos es convidar a todo el mundo a que se compadezcan de nuestras fatigas. Lo cierto es que la vanidad tiene mucha parte en tantas penas, pues nos imaginamos muy importantes y necesarios al mundo y creemos que nos vean así. La soberbia se desliza aún hasta en las acciones que más tienen que ver con la humildad. En ocasiones deseamos distinguirnos en la práctica de ciertas virtudes, en el ejercicio de buenas obras, pero toda esta ansia viene más por destacar que por amor a Dios. Nuestra tristeza, después de alguna recaída en las primeras faltas, no es efecto nunca de una conciencia delicada, como podemos imaginarnos, sino solamente de la soberbia secreta que nos hace tenernos por más santos de lo que en efecto somos. Nuestra soberbia puede dar la impresión ante los demás de que tenemos una vida interior, y nosotros podemos llegar a creérnoslo, pero nos movemos por una prudencia mundana disfrazada bajo el nombre de buen juicio. Todo lo juzgamos con esa prudencia, pero lo que realmente hacemos es intentar engañar sin escrúpulo. También ocurre que con respecto a las cosas espirituales y las maravillas de la gracia, no aprobamos sino las que se acomodan a nuestros caprichos. Limitamos la gracia de Dios según una sabiduría meramente humana, y con una notable ceguera creemos actuar con razón y buen juicio cuando realmente nos estamos alejando cada vez más del Espíritu de Dios. Nos admiramos de no tener consolaciones espirituales ni sentimientos de devoción después de 10 o 20 años pasados en el ejercicio de las virtudes. Nos lamentamos de no adelantar, de ser siempre tan imperfectos y que la recepción frecuente de los sacramentos no tenga fruto. Esta soberbia secreta agota el manantial de las mayores gracias y hace que las personas que parezcan tan sabias y tan reservadas y que según todas las apariencias deberían contar con abundantes riquezas espirituales, estas personas llegan a la muerte con las manos vacías. Este es el gusano que hace secar las encinas más altas. Esta es la levadura que corrompe tarde o temprano toda la masa, o que por lo menos la hace henchirse y llenarse de viento. Es evidente que el amor de Jesucristo es incompatible con un vicio que le es tan contrario. La humildad sincera de espíritu y de corazón es el carácter distintivo de Jesucristo. Es pues imposible estar animado de su espíritu y hacer morada en su corazón si no estamos verdaderamente animados de este espíritu de humildad. Tomado de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús del Padre Jean Croiset. Y vamos a entrar en esta segunda parte, en este camino histórico, ya aquí en nuestras tierras, a través de esta historia tan apasionante de Nuestra Señora del Buen Suceso. En esta segunda parte y última parte de esta historia que tiene que ver, al final lo vamos a descubrir directamente en relación con el Sagrado Corazón. 12 campanadas anunciaban hechos extraordinarios en el comienzo del 2 de febrero de 1594, en el Real Monasterio de la Inmaculada Concepción de Quito. En ese momento, la Virgen María, bajo la advocación del Buen Suceso, se aparece a la Madre Mariana de Jesús Torres. En sus mensajes hacía una descripción del mundo que llegaría con la crisis de fe en el mundo, pero también en el seno de la Iglesia. Sus revelaciones impresionan por su precisión y riqueza de detalles. Nuestra Señora del Buen Suceso describiría los días que corren y el futuro hacia el cual camina el mundo,
Habló por tanto de las terribles pruebas que habrían en el siglo XX y por ende en el siglo XXI. De los escritos de la Madre Mariana, conocidos con el nombre del Cuadernón, es históricamente comprobado que la mayor parte de las revelaciones de Nuestra Señora se cumplieron, y con tanta exactitud que no sería prudente poner en duda las que aún están por realizarse. En 1634, la Santísima Virgen esta vez le entrega a la Madre Mariana el niño Jesús en sus brazos, y entonces nuestro Señor le revela: el dogma de fe de la Inmaculada Concepción de mi Madre Santísima será proclamado en tiempos en que más esté combatida la Iglesia y mi vicario se encuentre cautivo, y será proclamado el dogma del tránsito y de la asunción de mi Madre en cuerpo y alma a los cielos, cuando la Iglesia acabase de salir de un río de sangre. A mediados del siglo XIX, el racionalismo y el modernismo habían devastado la sociedad europea y el espíritu humano, profundamente trabajado por los materialistas, sentía una rebelión ardiente contra lo sobrenatural. En 1848, debido a la invasión de Roma por las tropas revolucionarias, el Papa Pío IX tuvo que refugiarse en Gaeta. Los liberales habían conseguido eliminar el derecho de enseñanza de la Iglesia, habiéndole confiscado sus bienes. El mundo asistía a uno de los momentos más difíciles y peligrosos en la historia de la esposa de Cristo. En medio de esta tormenta y ante un mundo ya decidido por alejarse de Dios, Pío IX proclama el 8 de diciembre de 1854 el dogma de la Inmaculada Concepción. 100 años después, el 15 de agosto de 1950, 5 años después del final de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron más de 40 millones de personas, el Papa Pío XII proclamaba el dogma de la Asunción, certificándose así esta profecía que hacía Nuestra Señora en 1634. Y hay un pequeño detalle de otra profecía que se dio también en este año, en la última aparición que le hace a la hermana Mariana. Nuestra Señora anunciaba lo siguiente: los sacerdotes a partir del siglo XIX deberán amar con toda el alma a Juan María Vianney, un siervo mío que la bondad divina prepara para con él congratular aquellos siglos como un modelo ejemplar de sacerdote abnegado. Y esta profecía se cumple al pie de la letra, 150 años después, el 8 de mayo de 1786, en Dardilly, una pequeña ciudad francesa, nacía el modelo de sacerdote, el santo cura de Ars. Así que se cumple, repito, estas profecías anunciadas con tantos siglos de anticipación. Y hay otras profecías, esta que dice: a finales del siglo XIX y en gran parte del XX cundirán en estas tierras, entonces República Libre, varias herejías. A respecto de estas revelaciones, hechas hace 4 siglos, cabe aquí mostrar otras similares hechas por la providencia a San Antonio María Claret, que falleció en el año 1870. Él escribe: el día 23 de septiembre de 1859, a las 7 de la mañana, el Señor me dijo: volarás por la tierra o andarás muy deprisa y predicarás los grandes castigos que se avecinan. El Señor me dio a conocer grandes cosas sobre aquellas palabras del Apocalipsis 8. Y vi y escuché la voz de un águila que volaba por el cielo y decía con voz gruesa y alta: ay de los habitantes de la tierra por causa de los grandes castigos que vendrán. Entre ellos están el protestantismo y el comunismo. Pero habría algo mucho peor de alcance y repercusión universal, a partir del cual se entronizarían toda una serie de errores opuestos a los principios de las verdades de la Iglesia, y es el modernismo, considerado por el Papa San Pío X como la mayor de las herejías y condenado por él en 1907. Dice Nuestra Señora del Buen Suceso: se apoderará de estas tierras el maldito Satanás, quien todo lo conseguirá por medio de tanta gente extranjera sin fe, que cual nube negra oscurecerá con todos los vicios el limpio cielo de la entonces república consagrada al corazón santísimo de mi Hijo. En este tiempo habrá grandes calamidades físicas, públicas y privadas. El corto número de almas en las cuales se conservará el culto de la fe y de las virtudes sufrirá un cruel e indecible padecer, a la par que un prolongado martirio. Muchas de ellas bajarán al sepulcro por la violencia del sufrimiento y serán contadas como mártires que se sacrificaron por la Iglesia y por la patria. Para liberar de la esclavitud de estas herejías, aquellos a quienes detenerá el amor misericordioso de mi Hijo Santísimo necesitarán una gran fuerza de voluntad. Con esta gente extranjera entrarán todos los vicios,
que atraerán a sus vez toda suerte de castigos, como la peste, el hambre, disputas internas y con otras naciones, y la apostasía, causa de perdición de un considerable número de almas. Para disipar esta nube negra que impide a la Iglesia gozar el claro día de la libertad, habrá una guerra formidable y espantosa. Esa noche será horrorosísima, porque humanamente el mal parecerá triunfar. Para poner a prueba entre los justos esta fe y confianza, llegarán momentos en los cuales, al parecer, todo estará perdido y paralizado. Será entonces el feliz principio de la restauración completa. También, en 1628, la Madre Mariana vio al Ecuador rodeado por sus 4 extremos por una nube negra, compuesta de innumerables demonios, los que con alaridos, gritas, risas diabólicas y horribles ademanes procuraban apoderarse de la nueva república. Y allí se asentaría la maldad de los 7 pecados capitales. El odio a nuestro Señor y a su bendita Madre se acabarían todos los conventos y claustros e impedirían la existencia de toda institución piadosa. Ellos soplaban, y toda la atmósfera se llenaba de un humo espeso que oscurecía la luz preciosa de la fe en las almas, encendiendo la blasfemia y endureciendo los corazones. Luego el cielo se abrió de par en par sobre la república, y una luz clara e irresistible se apoderó de todo el Ecuador. Se oyó entonces la voz del príncipe San Miguel que decía: «Descended inmediatamente al fondo de los abismos, malditas y negras legiones, porque aquí Dios vive, Dios triunfa, Dios reina en todo tiempo por medio de sus almas predilectas. Y cuanto más triunfantes estuviesen, más próxima estará vuestra derrota». Y por las 4 extremidades de esta tierra se cruzaron en este momento rayos, tormentas, espadas de fuego que caían a diestra y siniestra. Parecían manejados por manos muy versadas en la guerra y derrotaban a las diabólicas legiones, las que al desaparecer lanzaban alaridos horribles como de alguien mortalmente herido. Al mismo tiempo, los espíritus malignos amenazaban con jamás dejar de promover cruel guerra contra esta pequeña porción de tierra en la que será venerada y querida la mujer, su enemiga. Decían los demonios: «Estas tierras serán nuestras cuando logremos extinguir la devoción del pueblo hacia ella. Ese día la victoria será nuestra». Y gritaban: «Vendrán tiempos en que tendremos muy buenos agentes, que con fuerza y violencia ganarán para nosotros un buen pedazo de este territorio. Los ampararemos y les proporcionaremos placeres, comodidades, riquezas, y después los atormentaremos en el infierno, porque ingratos desconocerán los beneficios de su Creador». ¿Cuál será la posible causa de todos estos males? Decía Nuestra Señora a la hermana Mariana: «Sabe aún que la justicia divina acostumbra a descargar castigos terribles sobre naciones enteras, no tanto por los pecados del pueblo, cuanto por los de los sacerdotes y religiosos, porque estos últimos son llamados a la perfección de su estado, a ser sal de la tierra, los maestros de la verdad y los pararrayos de la ira divina. Pero aún se dará con la Sagrada Comunión. Ay, cuanto siento manifestarte que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos profanando la Sagrada Eucaristía. Mi Hijo Santísimo se verá rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas». Pero veamos, en medio de este mensaje tan oscuro, una luz que nos regala Nuestra Señora del Buen Suceso. El futuro solamente Dios lo conoce, y nadie podía en este momento sorprenderse si toda la estructura de la civilización actual se desmorona en un caos de consecuencias impredecibles. Pero hay una razón, y no es la única, para esperar que la providencia no permita que la Santa Iglesia vuelva a la época de las catacumbas. Dicha razón es que, entre las desolaciones de la época presente, ya existe un preanuncio de victoria, la acción, por así decir, visible ante los hombres de la Virgen Santísima en la tierra. Es hacia ese triunfo anunciado por Nuestra Señora del Buen Suceso que debemos tender y por él trabajar incansablemente, dedicándole toda nuestra existencia. Ante el aparente triunfo de los enemigos de la Iglesia, finalmente María Santísima predice la derrota de estos, el triunfo de la Reina de las Victorias, así como también el reflorecimiento de la Iglesia. Cuando aparezcan triunfantes y cuando la autoridad abuse de su poder cometiendo injusticias y oprimiendo a los débiles, próxima estará su derrota. Caerán por tierra desplomados, dice Nuestra Señora. Es llegada mi hora en la que yo de una manera asombrosa destronaré al soberbio Satanás, poniéndolo bajo mi planta,
encadenándolo en el abismo infernal, dejando por fin libres a la Iglesia y a la patria de esa cruel tiranía. En 1634, Nuestra Señora profetiza: la consoladora invocación del buen suceso será la sustentación y salvaguarda de la fe ante la total corrupción del siglo XX. Cuando las tribulaciones de espíritu y los padeceres del cuerpo parecieran oprimir y hacer naufragar ese mar sin fondo, una mirada a mi sagrada imagen será como la estrella del desamparado, pronta a escuchar sus gemidos y calmar sus llantos. Esta devoción será el pararrayo entre la justicia divina y el mundo prevaricador para impedir que se descargue sobre esta tierra el formidable castigo que se merece. En tu tercera aparición, el 16 de enero de 1599, María del Buen Suceso le anuncia el futuro al Ecuador. Dentro de poco tiempo, dejará de ser colonia y será república libre la patria en que tú vives. Entonces será conocida con el nombre de Ecuador y necesitará almas heroicas para sostenerse a través de tantas calamidades públicas y privadas. Esta parte de la profecía se cumple al pie de la letra 200 años después, el 10 de agosto de 1809, el primer grito de independencia en la ciudad de Quito. Continuando con la misma profecía, encontramos lo siguiente: en el siglo XIX vendrá un presidente cristiano, varón de carácter, a quien Dios nuestro Señor le dará la palma del martirio en la plaza donde esté mi convento. Él consagrará a la República al Divino Corazón de mi Hijo Santísimo, y esta consagración sustentará la religión católica en los años posteriores, los cuales serán aciagos para la Iglesia. Solo falta decir el nombre del profetizado, que se puede deducir por los datos proporcionados en la profecía y verificados en la historia del Ecuador. Y está tan manifiesto el personaje en la profecía que cada una de sus letras brilla, y allí está la imagen austera de Gabriel García Moreno. Habría nacido don Gabriel García Moreno en Guayaquil el 24 de diciembre de 1821 de una familia de origen español. Estudió latín y filosofía en la Universidad de Quito, donde terminó la carrera de jurisconsulto. Cuando estudiante ya destacaba por su carácter serio, ferviente piedad, granjeándose la amistad de sus camaradas y el respeto de sus profesores. Más tarde fue elegido rector de la Universidad de Quito. Su ferviente vocación para la política le llevó a ciertas dificultades y en varias ocasiones a poner en peligro su vida. Ocupó los más altos cargos de la República, siendo un gran defensor de los intereses de la nación y de la Iglesia. Quizá no exista otro personaje en la historia de las repúblicas hispanoamericanas en el que la crítica se haya ensañado tanto. Hombre culto, capacitado para gobernar, austero y de arraigadas creencias católicas, García Moreno ha sido juzgado excesivamente como cruel y fanático. Sin embargo, su pasado por la presidencia ecuatoriana marcó una época de florecimiento, coartada por la oposición violenta de ciertos elementos perturbadores. Cuando asume la presidencia, en 1860, esta naciente república habría sufrido crisis y luchas intestinas, parecidas a las demás repúblicas americanas al principio de su independencia. La independencia del Ecuador, ahí suceden turbulencias políticas, persecuciones religiosas, expulsiones. A estas el malestar y la inestabilidad de los nativos. Fue un periodo de formación nacional muy difícil y que tardó bastante tiempo en madurar. La vida de aquella joven república era periódicamente perturbada, sobre todo por las luchas civiles y también por influencias extranjeras. A esto habría que añadir la corriente sofocadora del liberalismo. Para colmo de los males, las sectas masónicas se difundieron por toda la nación, asentando sus reales en las principales ciudades de la República, donde fundaron logias y establecieron contubernios secretos. El país, con tal porcentaje de elementos padecidos, habría padecido por un largo tiempo una situación precaria y decadente, que no hubiese poseído un espíritu altamente patriótico si las creencias católicas no hubieran ayudado. Durante el siglo XVIII, las logias masónicas habían difundido a lo largo y ancho de América hispana el espíritu anticristiano, racionalista y libertario de la Ilustración. Libertadores como Simón Bolívar, O'Higgins, San Martín, Sucre y otros fueron miembros de la francmasonería. En 1812 se fundó en Buenos Aires la logia Lautaro,
que tomó su nombre del caudillo americano que se sublevó en contra de los conquistadores españoles. Una sociedad secreta de patriotas que tenía los mismos ritos y fórmulas de la masonería creada por Francisco de Miranda, adoptando el nombre de Logia de los Caballeros Racionales, y que a la que pertenecían importantes militares llegados de Europa y tenían sus filiales también en Uruguay, Chile, Perú y Bolivia. La gesta libertaria de los países americanos no fue sino una descomposición de la unidad real que se había verificado de México a la Patagonia, bajo la corona española, durante 300 años. Los nuevos países surgieron planteándose la soberanía popular como la antinomia de la soberanía de Dios sobre la sociedad, en un arco de caos político y social y de una economía subdesarrollada, totalmente dependiente de fuentes externas que se gestaron en el tránsito de la Ilustración liberal. Jacques Maritain desvela el inicuo proyecto del ideólogo de la Revolución Francesa, Rousseau, como la consumación del propósito de Lutero, que fue de laicizar el Evangelio y conservar las aspiraciones humanas del cristianismo suprimiendo a Cristo. En otras palabras, el leitmotiv de la revolución estribaba en inventar un cristianismo separado de la Iglesia de Cristo. García Moreno, desde su más reciente infancia, había profesado una intensa devoción al Sagrado Corazón, insuflada por los padres de la Compañía de Jesús, quienes la habían hecho arraigar en el Ecuador gracias a su apostolado. Dice el padre Alfredo Sáenz, argentino jesuita, desde que asumió la presidencia, recordó que entre las peticiones del Sagrado Corazón a sus escogidos estaban las consagraciones de las naciones como tales. En 200 años ninguna nación lo había hecho, y él se propuso llevarla a cabo oficialmente en su propia patria. En 1893 dijo García al Congreso: «Pues tenemos la dicha de ser católicos, seámoslo lógica y abiertamente, seámoslo en nuestra vida privada, pero en nuestra existencia política también. Borremos de nuestros códigos hasta el último rastro de hostilidad contra la Iglesia, pues todavía algunas disposiciones quedan en ellos del antiguo y opresor regalismo, cuya tolerancia sería en adelante una vergonzosa contradicción y una miserable inconsecuencia». Desde la firma de un concordato con la Santa Sede, le habían declarado la guerra frontal, el liberalismo y la masonería a García Moreno, una confabulación denigratoria y calumniosa de su visión de estadista católico a través de la prensa liberal extranjera. «Qué fortuna para mí, Santísimo Padre», le había escrito García al Papa Pío IX, «la de ser aborrecido y calumniado por causa de nuestro divino Redentor, y qué felicidad tan inmensa para mí si vuestra bendición me alcanzara del cielo el derramar mi sangre por el que, siendo Dios, quiso derramar la suya en la cruz por nosotros». El 25 de marzo de 1874, el Ecuador se convertiría en el primer país del mundo en ser consagrado al Sacratísimo Corazón de Jesús. Su católico y heroico presidente, Gabriel García Moreno, ponía a su país a los pies de Cristo Rey, presidente de una nación que acababa de conseguir su independencia. El pensamiento de García era construir un Estado impregnado del espíritu del Evangelio. Dice de él Enrique Rollet: «Su espléndida fe, su gran cultura histórica y religiosa, la presión incesante y más de una vez revolucionaria de los liberales, de los radicales, hostiles al Partido Conservador de García Moreno y a la civilización cristiana que éste pretendía implantar, y en suma, los peligros que corría aquella frágil república minada en el interior y asediada del exterior, todo se concitó para impulsar a García Moreno a emprender una transformación profunda del joven Estado, dotándolo de una armadura, o por mejor decir, de un alma. Un año más tarde de esta fecha de consagración, el 6 de agosto de 1875, para más señas, primer viernes de mes, luego de comulgar en la iglesia y de dar los últimos repasos al mensaje presidencial que debería leer en la sesión inaugural del Congreso, García Moreno se dirigía a Palacio, cuando apareció el machete asesino de Faustino Rayo, alcanzando la cabeza del presidente mártir. Martirio que se llevó a cabo precisamente en la Plaza Grande de Quito, que queda al pie del Palacio Presidencial y diagonal al Monasterio de la Inmaculada Concepción. En cuanto agonizaba, consiguió mojar el dedo en su propia sangre y escribió en el suelo: «Dios no muere». La profecía se había cumplido al pie de la letra.
Concluyamos este momento de historia colocando nuestra vida en manos del Sagrado Corazón de Jesús y escuchemos estas palabras para nosotros. ¿Quieres amarme de veras? 2 cosas hace el amor: procurar a quien se ama todo el bien de que carezca y librarle del mal que sobre él pesare. Con el apostolado me procubras el bien, me das las almas, con la reparación me libras del mal, lavan mi divino honor de las manchas que le infieren los pecados. Sí, hijo mío, puede una injuria borrarse dando una satisfacción, y cuántas podrías tú darle no solo por tus pecados, sino por los infinitos que cada día se cometen. Yo no quiero agobiarte con 1000 prácticas, las mismas oraciones, sacrificios, acciones de cada día, sirven de apostolado, sirven de reparación, si con esta intención se hacen. Que reines, perdónanos nuestras deudas, decimos en el Padre Nuestro, porque reines y por lo que te ofendemos, han de ser jaculatorias que siempre estén en tus labios. 2 oficios principales tuve en mi vida terrestre: el de apóstol, que funda el reino de Dios, y el de sacerdote y víctima que expía los pecados de los hombres. Quiero que los mismos tengas tú. Con la devoción a mi divino corazón, pretendo hacer de cada hombre una copia exacta mía, un pequeño redentor, que es sublime y honroso para ti. Ánimo pues, lánzate. Si 1000 personas lo han hecho y eran de carne y hueso tal como tú lo puedes hacer. Escogí un día de fiesta, el primero que ahora llegue. Te vas preparando mientras tanto con la lectura de todas estas ideas. Llegado el día escogido, te confiesas y comulgas con fervor. Y cuando dentro de tu pecho me tuvieres, es la mejor ocasión para hacer tu consagración, para felicitarte el trabajo, y porque es muy necesario que la consagración sea completa, ya que ha de constituir todo un programa de vida. Tienes abajo un esbozo con todas las ideas necesarias. Pero te repito, hijo mío, que no te asustes. No te obliga nada de eso a pecado ni venial. Quiero anchura de corazón, generosidad y amor. Solo pido que te resuelvas a hacerla cumplir. ¿Quién no puede hacer lo que buenamente pueda? Después no te olvides de volverla a renovar cada día en la iglesia, en el sagrario, en tu casa, porque el hacerla a diario es un punto importante. Si no la renuevas cada día, pronto la abandonarás. Si la renuevas, acabarás por cumplirla. Así lo haces, hijo mío, si con decisión abrazas este santo derrotero. Qué brisa primaveral, qué corriente de sangre joven y vigorizante advertirás en tu alma. Y ahora, hijo mío, 2 consejos para terminar. Uno es que procures no olvidarme en el sagrario. Me agrada el culto a mi imagen, pero más vale mi persona que mi imagen. La Eucaristía es mi sacramento porque es del amor. Yo quisiera que me recibieses con alguna más frecuencia y quisiera también verte alguna vez en el día. No sabes lo que agradezco estas visitas de amigo. Estoy frecuentemente tan solo. Y el otro consejo es que procures, si es posible, sacar un ratico al día para leer y meditar cosas de mi corazón. De este modo, poco a poco irás abriendo la ostra en que se guarda la perla de esta devoción divina. Concluyamos estas palabras que nos invitan a consagrarnos con todo el corazón al corazón, con la bendición que viene del cielo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén.